Mirando lejos. Muy buenas noches, querida audiencia. Hoy, de nuevo, como siempre, esperamos ofrecer un programa de calidad y de contenido. Pero queríamos hoy referir un tema que creo que va a ser de fundamental importancia y que es de fundamental importancia para los tiempos en que vivimos. Vivimos en un periodo de globalización, en donde la política exterior de los países se ha convertido en una herramienta que puede permitir que un país se desarrolle, una política exterior que permite cómo un país puede insertarse en los procesos globales. La política exterior no puede estar hoy en manos de gente que no está preparada. Pero más allá de que la preparación o no de la gente, tenemos que ver de los lineamientos de la política. En política exterior se puede ser ambiguo, pero no se puede ser contradictorio. Ambiguo sí, la ambigüedad es un arte en la política, en la vida, y en la política exterior es un recurso de mucha importancia. Pero lo que no se puede ser es contradictorio. Nosotros hemos visto ahora que el presidente electo, Santiago Peña, ha hecho declaraciones con respecto a lo que será algunos rasgos que creo que van a diseñar su política exterior. Por ejemplo, está claro que Paraguay no va a tener relaciones diplomáticas con China continental. Eso obviamente responde a muchas circunstancias, a una amistad histórica con Taiwán y más allá de eso también a la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a la relación Paraguay-Taiwán y no Paraguay-China continental. Todo el mundo invoca el tamaño del mercado chino, que definitivamente puede ser que sea la primera potencia mundial en 10, 15 años, y Paraguay no tiene relaciones diplomáticas. El tamaño del mercado creo que es una falacia. ¿Por qué razón? Porque en el mercado internacional se comercia sin fronteras y China continental va a ser un poder hegemónico, no sé si hegemónico, ya es uno de los líderes y posiblemente está llamado a ser la primera economía del mundo para el 2030. Coherencia en la definición de seguir con China-Taiwán. Es una actitud coherente, no hay ambigüedad, hay coherencia. Se habló de Mercosur, el presidente electo visitó a los presidentes de Mercosur, a Brasil, a la Argentina, me parece correcto. Nosotros estamos dentro del vecindario. Nosotros tenemos que tener una relación y ampliar y profundizar ese acuerdo económico que no pudo pasar todavía a ser un acuerdo aduanero, pero tenemos que profundizar no el Mercosur político, sino el Mercosur económico. En eso también consideramos que hay coherencia por parte del presidente Santiago Peña. Y consideramos también que más allá de la situación complicada que tiene el Partido Colorado y el presidente del Partido Colorado con los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente electo Santiago Peña también va a cuidarse en mantener una relación fluida y de cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica, porque un país como Paraguay, inmerso entre dos países tan grandes, nosotros somos un pueblo que fuimos arrojados en una situación territorial, pero estamos rodeados de dos gigantes que obviamente amenazan de alguna manera o pueden vulnerabilizar nuestra soberanía. Entonces siempre es importante tener un aliado estratégico de esta zona que de alguna manera pueda, digamos, respaldarnos en situaciones de crisis. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela para mí fue una acertada del presidente Santiago Peña. ¿Por qué razón? Porque la ruptura de las relaciones con Venezuela en aquel momento fue una ruptura absurda. Fuimos el único país de América del Sur, por lo menos, que rompió relaciones. Un país que impugnaba y que cuestionaba al gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos de Norteamérica, nunca rompió las relaciones con Venezuela, las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y sin embargo nosotros sí rompimos las relaciones diplomáticas con Venezuela. Gravísimo error. Hoy el presidente Santiago Peña ya declaró que íbamos a restablecer las relaciones, me parece muy oportuno.
Y me parece oportuno porque nosotros tenemos un problema bilateral con Venezuela, que es el cobro de la deuda de PDVSA. Paraguay le adeuda a Venezuela más de 300 millones de dólares. Un acuerdo que logró el gobierno de Chávez Nicanor Duarte Fruto, fue prorrogado en el gobierno de Lugo, y bueno, eso sí creo que es verdaderamente inteligente, restablecer las relaciones diplomáticas, abandonar ese arbitraje que en el gobierno Horacio Cartes se decidió ir a un arbitraje en donde nosotros vamos a perder y vamos a tener que pagar no solamente la deuda, sino los intereses y también el costo del arbitraje. Eso vamos a perder nosotros. La deuda contraída por Paraguay con PDVSA o con el gobierno de Venezuela es legítima, fue aprobada por el Parlamento Nacional, diputados y senadores. Quien le habla fue el único parlamentario que votó en contra porque consideraba que iba a constituirse en un subsidio que iba a distorsionar el mercado de combustible, y así fue. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la sorpresa que nos llevamos? El presidente Santiago Peña, ahí vemos la contradicción. Es una contradicción que el presidente electo Santiago Peña diga: voy a trasladar de nuevo la capital, o sea, mejor dicho, la embajada paraguaya a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad de mucho simbolismo, pero de mucho significado, es algo simbólico con mucho significado religioso. No solamente para los judíos que tienen el muro de los lamentos, sino también para los musulmanes. Los musulmanes dicen que Mahoma de ahí subió al cielo. Y para los cristianos, la vida de Cristo en el Nuevo Testamento está ya descrita en Jerusalén. Y en Jerusalén es donde el martirio de Jesucristo. Esto es para los cristianos. Jerusalén, llevar la embajada paraguaya, trasladar la sede diplomática paraguaya a Jerusalén, es involucrarnos a nosotros los paraguayos en una zona álgida, conflictiva, en donde hay problemas religiosos, políticos, en donde el mundo árabe se une unánimemente en una voz para decir: Jerusalén también es de ellos. Jerusalén no es de los árabes, Jerusalén no es solamente el pueblo judío, Jerusalén es de todo y tendría que tener un estatus especial como reclama las Naciones Unidas. Nosotros seremos el único país con Guatemala, acompañando la decisión del gobierno guatemalteco de tener nuestra sede diplomática en Jerusalén. Eso es meter el dedo en la llaga. Eso es una contradicción con las otras decisiones que vino tomando el presidente electo Santiago Peña. Por eso decimos, ambigüedades sí en política exterior, pero no contradicciones. Como decíamos, Jerusalén tiene un significado muy especial para el mundo árabe, para el cristianismo y para el judaísmo. Que Paraguay sea con Guatemala los únicos dos países que tengan su sede diplomática, desde todo punto de vista es una provocación, y creo yo que no nos va a traer nada positivo. Gravísimo error a practicar una política exterior que se funde en contradicciones. En un momento, después de la pausa, empezamos el programa para saber cuál es la estrategia y si eso no es estratégica la industria farmacéutica. En un momento volvemos. Bueno, seguimos en el programa, estamos en compañía de una amiga, Astrid Weiler. Ella es secretaria, directora ejecutiva de CIFARMA, que es la Cámara Paraguaya de la Producción Farmacéutica. Y la pregunta que le quiero hacer, la primera pregunta que le quiero hacer, Astrid, ¿por qué es estratégica la industria farmacéutica? Muy buenas noches. Primero que nada, Carlos Mateo, un placer estar por acá en tu programa, mirando lejos y mirando quizás hoy un poco para atrás, porque lo que nos enseña que la industria farmacéutica es realmente estratégica fue justamente la reciente pandemia que nos tocó vivir y donde hay numerosos ejemplos, no solamente acá en Paraguay, que también los hay, sino en la región, que aquellos países que tenían una industria estratégica sólida, consolidada, tuvieron un mejor pasar o llevaron mejor
las circunstancias que nos tocaron vivir en estos momentos. La industria farmacéutica latinoamericana, reunida en Mendoza hace una semana, emitió un comunicado justamente manifestando que la industria no solamente es estratégica, sino necesaria, y que tenemos que avanzar un poco más inclusive a la producción de los insumos estratégicos. En los años 90 aproximadamente... ¿Pero qué son los insumos estratégicos? Porque una cosa, una tableta que uno tome, ¿qué es el insumo estratégico? Claro, el insumo estratégico es de qué está compuesto el medicamento, que se llaman los IFAs, el principio activo. Entonces, ese principio activo que antes se producía en Latinoamérica, y hoy creo que Argentina es uno de los únicos países que aún tiene alguna producción de principios activos, en los años 90 fue migrando hacia países con un menor control ambiental y con salarios más bajos. Estamos hablando de China e India. Hoy hablaste recién de la política de Paraguay con respecto a China. Bueno, China es el gran productor de los principios activos. Entonces, Paraguay importa el 100% de esos principios activos los importa. De China e India seguramente el 95%. Igual Uruguay, igual Brasil, pero igual Estados Unidos, igual la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando estábamos en medio de la pandemia? No hubo acceso a esos principios activos. Toda la población mundial comenzó a requerir los mismos principios activos o medicamentos. Y por supuesto que hubo una carencia para nosotros y para incluso los países desarrollados. Es por eso que hoy día Estados Unidos está repensando su política farmacéutica, pidiendo que se reindustrializar aquellos principios activos que son estratégicos. Lo mismo lo está haciendo la Unión Europea. Y ahí hay una oportunidad para la industria farmacéutica en general, latinoamericana, de poder integrarse en esa cadena productiva y, ¿por qué no?, producir esos principios activos. Ahora, Astrid, estamos supuestamente en un mundo de la globalización, vino una pandemia que fue producto de la globalización, pero sin embargo los países actuaron con egoísmo. Primero yo guardo el medicamento para mi gente y después, si me sobra, exporto. Sí, y la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Hoy en día, en este mundo globalizado, en este mundo tan interdependiente, se impone de nuevo como parte de la agenda de las políticas públicas hablar de soberanía sanitaria. Y en ese sentido, la soberanía sanitaria ¿incluye o no que un país cuente con una industria farmacéutica? Por supuesto. Tener una industria farmacéutica es fundamental para la soberanía sanitaria, ¿verdad? No sé si tenemos la placa, traje una placa con respecto al acceso a las vacunas, y podemos ver realmente con mucha tristeza que Paraguay fue uno de los países que tuvo o se dilató, o el que menos acceso tuvo a las vacunas en Latinoamérica. Estamos a nivel africano. Estamos a nivel de África, sí, conjuntamente. Y los tuvimos porque por una donación del gobierno americano. Entonces, el mecanismo de solidaridad que se había inventado hace muchísimos años, que iba a garantizar el acceso equitativo a todos de las vacunas, que era el biológico necesario en ese momento, fracasó, que es el mecanismo COVAX. Y en Paraguay fracasó estrepitosamente. Entonces, ese mecanismo, la Organización Panamericana de la Salud, que iba a garantizarnos el acceso, hoy en día nos damos cuenta que no es viable en nuestros países. ¿Por qué? Porque, como dijiste, todos los países priorizaron sus territorios. Otro ejemplo que te puedo decir es, en el momento de la pandemia, era necesario un medicamento para intubar los pacientes. O sea, los pacientes, cuando iban a ser intubados, necesitan un analgésico que les permita soportar ese dolor y quedarse quieto en el momento de la intubación. El proveedor para ese medicamento, una licitación que estaba abierta ya en el año 2019, era una empresa uruguaya. Cuando sucedió el tiempo de la pandemia, el proveedor me envió una nota diciendo que ya no podía proveer el medicamento porque necesitaba para abastecer su mercado local. Que bueno, es así. Pero ¿qué pasó? Paraguay se quedó sin acceder al medicamento que se llama Latracurio, que es este sedante. ¿Cuándo Paraguay volvió a tener acceso a esos medicamentos? Cuando la industria farmacéutica local, por la capacidad de producción que tiene, pudo fabricarlo en un lapso de 1 mes, 2 meses, que lo pudo poner a disposición. O sea que ese músculo industrial nos va a permitir a nosotros poder producir lo que necesitemos.
Pero para eso tenemos que también utilizar otras herramientas. Por ejemplo, hoy en día con la inteligencia artificial o los big data podemos nosotros prever o predecir qué principios activos vamos a necesitar, cuáles son aquellos según las circunstancias. Ahora, se comenta mucho en el mundo que como parte de la globalización van a hacer que habrá pandemia, el tiempo interpandémico de una pandemia a otra se va a cortar. La pregunta es, ¿la industria paraguaya farmacéutica está en condiciones de abastecer al mercado local y está en condiciones también de exportar medicamentos? Bueno, con respecto a la exportación, ahí justamente tenemos la placa, así que aprovecho para decir, la industria farmacéutica está creciendo en exportación. En el año 2021 exportamos 53 millones de dólares y en el año 2022 subimos a 61 millones de dólares. O sea, la industria farmacéutica está exportando, está avanzando en la exportación. Los destinos de las exportaciones también son importantes, es decir, porque exportamos a Ecuador, exportamos a Perú, pero también exportamos a países de alta vigilancia sanitaria, exportamos a Colombia, exportamos a Chile, exportamos a México. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la industria paraguaya tiene calidad, porque esos mercados que están en un nivel regulatorio superior al nuestro no aceptan un medicamento que esté en una categoría inferior de regulación. Entonces, esos países vienen a Paraguay a hacer inspecciones de las plantas y habilitan las plantas para que puedan ser exportadas a los países. Ahora, por supuesto que nosotros no podemos producir todos los medicamentos que vamos a necesitar, ni siquiera los principios activos. Hoy en día el Mercosur está impulsando una agenda muy estratégica, diría yo, y muy importante, de comenzar a producir aquellos medicamentos que son estratégicos. Y para eso el primero que tenemos que hacer es sentarnos dentro del Mercosur y decimos cuáles son los principios activos y cuáles son los medicamentos que son de acceso indispensable y estratégico. Y te podría decir los medicamentos biológicos. Entonces tenemos que hacer todo una ingeniería para tener acceso a esos medicamentos biosimilares, que son los genéricos, vamos a decirlo, de los biológicos, en un menor tiempo posible. Y Paraguay tiene ya medicamentos biosimilares registrados y absolutamente dentro de la región deberíamos poder autoabastecernos y tener un mecanismo que sea predecible y que sea realmente solidario, ¿verdad? No como nos pasó con las vacunas. Ahora, sí, la vacuna fue un fracaso, he visto que estamos a nivel africano, pero hay un problema. A ver, nosotros tenemos que industrializar la producción de fármacos. El problema es la patente. Eso siempre se presenta, hay una disputa, se puede o no inscribir como un producto nacional, algo que supuestamente una gran transnacional en Estados Unidos, en Alemania, descubrió la fórmula. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, el tema de la propiedad intelectual es uno justamente de los ejes que en este foro del Mercosur se levanta y que inclusive en Estados Unidos está hoy en día en tela de juicio sobre cuál es su política respecto a las patentes, cuando las patentes impidan el acceso a los medicamentos. Tengo en placa justamente una cuestión que a mí particularmente me duele mucho como abogada y como experta en propiedad intelectual, porque toda la vida hemos hablado que las patentes farmacéuticas ceden ante la necesidad y la urgencia en un caso concreto. ¿Cómo que ceden? ¿Qué quiere decir? Y ceden ¿por qué? Porque el acuerdo internacional de la OMC que regula las patentes, el TRIPS o el ADPIC, establece que en un caso de conmoción nacional, un caso de emergencia nacional, el Estado puede otorgar una licencia obligatoria y permitirte a vos, si no hay acceso al medicamento, poder producir ese medicamento. Esa era la teoría. Nunca tuvimos el caso. Bueno, ahora tuvimos el caso, tuvimos la pandemia. ¿Y qué pasó? Y este es el caso que quería mostrar, porque realmente me parece indignante cuando vemos ahí en el Twitter al lado, urgente, necesito el medicamento variticinib, no consigo ni en Clorinda, donde la gente pedía una pastilla, por favor, si te sobró, dame una. Vemos que una multinacional, la empresa Lilly, intima a una empresa paraguaya que estaba produciendo este medicamento. En la pandemia Paraguay tuvo acceso a medicamentos que muchos países de la región no tenían, como el Remdesivir y el variticinib. El variticinib tenía patente, el Remdesivir no. Entonces, en medio de la pandemia, en medio del momento más duro, cuando no había acceso, la multinacional intima el cese de la producción. La diferencia de precio de una del tratamiento de la multinacional costaba 10 millones de guaraníes
y el medicamento nacional costaba ¿Y cómo se resolvió este caso? 1.700.000. Y el caso se resolvió cesando la producción. Se tuvo que cesar la producción y cesar el acceso. Hay que recordar también que en ese momento, bueno, varios medicamentos estaban en prueba y este puede servir, este no, era un momento así. Pero me parece a mí indignante que en el momento de la tragedia misma uno no pueda acceder al medicamento por culpa de una patente. Y más indignante es que esta empresa otorgó una licencia voluntaria y gratuita en la India para que India produzca este medicamento para sus connacionales. Es decir, me hace acordar la Biblia, ¿verdad? Allá donde regalaba y a nosotros nos apretaba y nos impedía el acceso. Entonces yo creo que hay que trabajar también dentro de los pilares que hay que trabajar, como el fortalecimiento de Dinavisa, hay que trabajar en una regulación que permita el otorgamiento de licencias obligatorias en forma automática en caso de pandemia. Así como que automáticamente se habilitaba el medicamento para un determinado uso, lo mismo tiene que pasar con las patentes farmacéuticas. Dinavisa ahora ¿sigue siendo un organismo que depende del Ministerio de Salud? ¿Es autónomo? ¿Cómo está la situación de Dinavisa? Dinavisa es... ¿Y cuál es su función también? Claro, su función es regular justamente la seguridad, calidad y eficacia de los medicamentos. O sea, es el organismo que regula que efectivamente se cumplan los procedimientos, porque cuando uno fabrica un medicamento se basa en sus buenas prácticas, es decir, ese es el deber hacer, si la hago de esta manera, entonces hay una garantía de calidad. Y esa garantía de calidad está dada por ese organismo. Cuando vos me dicen, este medicamento está garantizado por la FDA, que es el Dinavisa de Estados Unidos, yo digo, la FDA controla los medicamentos, por lo tanto yo tengo la seguridad y reposo mi confianza en esa autoridad que a su vez es la que controla. Es decir, mi controlador es la que me da a mí la confianza. Desde hace más de 10 años, Psifarma bregó porque Dinavisa se independice del Ministerio de Salud en el sentido que pueda acceder a sus propios recursos, que sea un organismo técnico, que no sea un organismo político. Y bueno, y eso fue una de las cuestiones que la pandemia nos dejó. Hoy en día Dinavisa es una entidad autónoma, autárquica, y bueno, y está en ese proceso de construcción de esa garantía que tiene que darnos a todos. Ayer justamente tuvimos un foro del Mercosur en forma digital y estaba muy feliz y le dije al director de Dinavisa que la gente de ANMAT de la Argentina, que es una entidad que está reconocida a nivel 4, el nivel 4 es el máximo nivel que uno puede llegar. Paraguay no está en el nivel 4. La gente de ANMAT de la Argentina decía que ellos ven que Dinavisa está yendo por el buen camino y que ellos prontamente quieren firmar un convenio y seguir trabajando conjuntamente para fortalecer ese organismo. ¿De qué nos sirve a nosotros que Dinavisa esté calificada como nivel 4 o tenga un nivel alto de garantía de calidad? Y nos sirve porque entonces cuando exportamos un producto no va a ser más necesario que haya una inspección internacional a nuestras plantas, porque la garantía de calidad va a estar dada por nuestra autoridad, que es creíble. Entonces, por eso es necesario que Dinavisa siga ese camino de independencia, siga ese camino técnico, de tecnificación y se siga fortaleciendo. Ahora, tenemos un escenario global, como decimos, con una gran presencia de China y de la India, vendiendo, digamos, medicamentos a un precio mucho más barato, porque es una producción en escala. Eso justifica, digamos, si no, mejor no tener industria farmacéutica, o el ejemplo de la pandemia demuestra que sí hay que tener industria farmacéutica que es un soporte, digamos, de lo que se entendería como soberanía sanitaria. Y sí, justamente dentro de la política farmacéutica que está reviendo también Estados Unidos después de la pandemia, hace un análisis de que el precio no es tan necesario cuando es un producto estratégico. Es decir, que el precio no puede ser el único motivo para dejar de producir industrialmente lo que sea estratégico. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son los medicamentos estratégicos. Pero otra cuestión es también la calidad, porque si nosotros estamos diciendo que nuestra autoridad regulatoria está subiendo el estándar de calidad y que nosotros vamos a producir bajo unas normas que se asemejan a las normas de los países desarrollados, eso quiere decir que el costo de producción también va a subir. Entonces, ¿cómo voy a priorizar yo el ingreso de un medicamento que se produce bajo un estándar de calidad más bajo que el que yo tengo? Entonces, eso no es justo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del precio,
Estamos poniendo al medicamento al mismo nivel que un chocolate. Y el precio no es una mercancía, el medicamento no es una mercancía, ¿verdad? Es un bien estratégico que tiene que tener seguridad, que tiene que tener calidad. Y esa calidad, esta seguridad está dada por la inversión que se haga en su proceso de fabricación. Entonces, hoy en día se está reestructurando, vamos a decir, la industria a nivel mundial, ¿verdad? Y cada uno está pensando, bueno, sí, yo tengo que tener una reserva de mercado para que yo pueda tener el día de mañana cuando necesite la capacidad de producir lo que yo necesito. Claro, porque me imagino yo que invertir en la industria farmacéutica demanda, en primer lugar, maquinarias muy sofisticadas, de alta tecnología, o sea, maquinarias que cuestan mucho dinero, y también la mano de obra debe ser muy calificada por el manejo, por los biológicos, por la química, por la medicina misma, ¿verdad? Tienen que haber médicos, científicos. Es un trabajo, digamos, la producción de productos químicos debe acercar mucho el conocimiento científico al diseño de la política industrial. Exactamente, y es lo que también se está viendo a nivel Mercosur y espero que Paraguay también se integre a este proceso, ¿verdad? Ayer yo estuve en este foro y lastimosamente no había nadie del sector público, seguramente por los cambios políticos y las cuestiones que suceden, pero estas políticas industriales tienen que trascender los gobiernos, porque si nosotros no trascendemos los gobiernos, entonces siempre nos quedamos como que comenzando de cero cada 5 años, ¿verdad? Y entonces ahí justamente se decía que la política de innovación y de desarrollo tiene que estar integrada también en el Mercosur en este ámbito, porque es un sector que utiliza muchísimo la base científica, ¿verdad? Nosotros necesitamos un laboratorio de control de calidad público que no tenemos, necesitamos seguir capacitándonos al personal tanto de la industria como al personal que verifica el cumplimiento de las buenas prácticas, ¿verdad? Y necesitamos que la universidad se integre para hacer investigación y desarrollo en este área. ¿Hay acuerdos entre la industria farmacéutica y universidades para la transferencia de conocimiento o para facilitar las investigaciones o para reclutar funcionarios calificados para la industria farmacéutica? ¿Hay canales de comunicación o todavía estamos en una situación muy primaria? Estamos en una situación, o sea, siempre la Universidad Nacional de Asunción, en la cuna de la Facultad de Ciencias Químicas y donde se generan, vamos a decir, las personas que terminan trabajando en la industria, ¿verdad? Y Cifarma ha apostado y ha financiado posgrados dentro de la universidad. Pero yo creo que falta un poco más, ¿verdad? También hay que decir que Paraguay invierte en investigación y desarrollo 4 veces menos que la media de la región, ¿entendés? Entonces nosotros también tenemos que apostar a la investigación, tenemos que apostar poniendo dinero y también... Pero no apuesta el sector público, apuesta el sector privado. No, el sector público, vamos a decir que el dinero que existe en el CONACYT, vamos a decir que es el organismo que financia la investigación, no es todavía suficiente para acercarnos a lo que es la media de lo que invierten los demás en la región, ¿verdad? A nivel el estándar paraguayo, no solamente a nivel Mercosur, te estoy hablando a nivel regional de Hispanoamérica, México al sur. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué nivel nos encontramos? Dijiste que Argentina, su instancia que controla está en nivel 4. ¿Nosotros en qué nivel estamos? Y en este momento Dinavisa no tiene un nivel asignado, ¿verdad? Porque está en un proceso. Uno de los requisitos era que primero sea una entidad autónoma, que ya lo es. Tiene que tener un laboratorio de control de calidad, etcétera. Los países que están con un nivel 4 OPS son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México. ¿Cuba? Sí, Cuba. A la pucha, esto es un golpe para los que son de derecha. Una última pregunta, corto, por favor, porque me dicen que la morosidad del Estado en el pago de las deudas. Sí, bueno, ese es un problema que se está discutiendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, esperemos que se encuentre también una solución para poder... para que la industria también pueda crecer y reinvertir, ¿verdad? Porque yo siempre digo, ¿cuánto un medicamento es caro? Si es que no te pagan 3 años, ¿cuál es el costo de un medicamento, ¿verdad? El medicamento que no se paga no tiene precio, ¿verdad?
Entonces, si la morosidad es alta, nosotros calculamos 250 millones de dólares, hay muchas discusiones respecto a que si la deuda está auditada, si se entregó, si no se entregó. Nosotros consideramos que todo aquello que se entrega, aunque aún no tenga expediente o haya un proceso administrativo que hacer, ya es una deuda y ya genera una deuda. Entonces, eso es lo que con este nuevo gobierno debemos sentarnos y hacer los números y encontrar un sistema que haga que se tengan que pagar, como lo mismo los dicen las licitaciones, en el plazo de 60 días, ¿verdad? Y no de 2 años. Astrid Weiler, directora ejecutiva de Cifarma, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa. Bueno, seguimos mirando lejos, estamos con un gran amigo, un gran intelectual, también un hombre que ocupó en una transnacional en la Exxon, un cargo muy importante, fue director ejecutivo, estuvo al frente de esta explotación de petróleo en Argentina, Vaca Muerta, una larga experiencia, y quiero hablar con él porque es un hombre en donde se convergen el conocimiento histórico y también, digamos, el geológico. Y la pregunta que le hago directamente es, ¿hay o no hay petróleo en el Chaco? Porque se habló del petróleo del Chaco, de la guerra del Chaco por razones del petróleo, de que hay petróleo en el Chaco, de que hay negociados, por eso no sale. ¿Cuál es la situación geológica natural del Chaco? Ricardo Olivieres Ullari. Bueno, antes que nada, buenas noches, Carlos, buenas noches a tu audiencia, un placer estar acá. Esa es una pregunta que me hacen muy seguido. La respuesta es bastante compleja, vamos a tratar de simplificarla. Definitivamente podemos decir que no se ha encontrado petróleo comercial dentro de lo que hoy es en día el Chaco paraguayo. Pero explícame qué es petróleo comercial. Petróleo comercial significa montar un aparato productivo alrededor de una acumulación de petróleo para hacerlo en forma comercial y tener ganancias, ¿verdad? Lo que se han encontrado son pequeñas manifestaciones no comerciales de la existencia de rocas saturadas, impregnadas con hidrocarburos, pero que no puedan ser producidas en grandes cantidades. A ver, se encontró, digamos, petróleo, te estoy simplificando, o elementos que pueden ser extraídos, pero que su extracción, su producción, extraerlo, quitarlo, son muy caros, o sea, no son el mercado, no son su nivel de explotación, el precio, el costo de producción no es amigable con el mercado. Es así mismo. Te decía que la pregunta es un poco compleja porque eso ocurrió del lado paraguayo, ¿verdad? Del lado argentino, en la parte de Formosa, porque el Chaco es muy grande, ¿verdad? La parte sur del Chaco es Formosa, el Chaco argentino, parte de la provincia de Santiago del Estero. En toda esa gran área, solamente en algunos lugares de Formosa y en parte de Salta se ha encontrado petróleo que corresponde a esa zona, a ese sistema de hidrocarburos. Del lado de Bolivia, en la parte del subandino, no en la planicie chaqueña que está al este del río Parapití, que como vos sabés es un hito muy importante en el conflicto del Chaco, tampoco se ha encontrado petróleo. O sea, en la planicie chaqueña de la parte de Bolivia tampoco se encontró petróleo. Sí se encontró en el subandino. El subandino es la parte ya deformada, menos deformada de lo que es la cordillera de los Andes. Y en esa zona sí Bolivia ha encontrado grandes cantidades, sobre todo de gas y petróleo relativamente liviano, ¿verdad? Ahora bien, en la región oriental, ¿no hay posibilidades de que haya petróleo? Sí, hay también. Hay una cierta roca generadora, pero el potencial es más bajo.
Y Brasil exploró, tiene una compañía estatal muy buena, ¿verdad? Exploró mucho la parte de la cuenca del Paraná, en el lado brasileño, a una compañía del estado de São Paulo, Paulo y Petro, en los años 70, hizo gran exploración, perforaron más de 120 pozos y encontraron pequeñas acumulaciones de gas, nada de líquido. La roca generadora de la cuenca del Paraná es mucho menos productiva que la roca generadora de igual edad que está presente en el subandino y en parte del Chaco. Pero quería comentar algo muy importante, que es, hablamos de que no se encontró petróleo comercial. Hay dos tipos de petróleo, y vos mencionaste Vaca Muerta. Hay un tipo de petróleo que es convencional, donde la roca tiene porosidad, que es capacidad de almacenar petróleo, y tiene permeabilidad, que es la capacidad de las rocas de transmitir ese petróleo. Eso se llama petróleo convencional. Eso no se ha encontrado en Paraguay, sí se ha encontrado en Formosa, como digo, o en otras regiones del subandino de Argentina y de Bolivia. Ahora, el otro tipo de petróleo que se está desarrollando, que es una cosa nueva de los últimos 20 años, antes no había forma de desarrollar este petróleo, que le llamamos no convencional. Ese es el caso de Vaca Muerta, donde la roca tiene mucho petróleo, pero no tiene, en porosidades, ¿verdad?, que tiene, pero no tiene permeabilidad. Permeabilidad es la capacidad de la roca de transmitir ese fluido, de tal manera que vos hagas una perforación claro, y el petróleo vaya al pozo. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es como industria, digo. Lo que se hace es el famoso fracking. Se le da una permeabilidad secundaria a la roca. Lo que se hace es fracturar la roca. Son fracturas del tamaño de un cabello, ¿verdad? En el agua con el cual se fractura se pone arena. Esas arenas impiden que cuando baje la presión se cierre esa fractura milimétrica, menos que milimétrica, que se forma. Y entonces, a través de esa permeabilidad secundaria se puede producir. Ese es el caso de Vaca Muerta. Y lo que hizo el fracking o el petróleo convencional, el petróleo no convencional, es abrir grandes yacimientos que antiguamente sabíamos que había petróleo, pero no había la tecnología para producirlo en forma comercial. Ese tipo, ese tipo de petróleo no convencional sí podría ser a lo mejor producido en el Chaco paraguayo, en estas rocas que te dije que estaban saturadas de petróleo pero no tenían permeabilidad. Se le podría dar una permeabilidad secundaria. El asunto es que el fracking es un problema complejo, se necesita tecnología y mucho dinero. Entonces, en áreas donde la industria petrolera está desarrollada, como en Neuquén o en Estados Unidos, se le utiliza normalmente. Pero en Paraguay, donde no tenemos tecnología y no tenemos ese capital, entonces esto hasta ahora es prohibitivo, ¿verdad? Ahora, bueno, siempre se tiene la idea equivocada, creo, no es que estoy convencido de eso, de que la energía no tiene costo, producir energía no tiene costo. La gente dice la energía de la Andes es muy cara, o sea, quiere que se le regale. El petróleo, entonces la extracción, la explotación del petróleo, la industria petrolera demanda una gran cantidad de capital para poder, digamos, llevarla adelante. Es lo que está pasando un poco con Venezuela, que teniendo grandes reservas no puede explotar toda su capacidad, su potencial petrolero. Sin duda alguna. O sea, no hay energía gratis, no hay forma de generar energía sin tener un costo significativo. En Paraguay tenemos el ejemplo de la energía eléctrica, que lo generamos con represas hidroeléctricas, pero tenés que primero construir. El Itaipú habrá costado 20.000, 25.000 millones de dólares para producir, y después tiene el mantenimiento de toda la central. O sea, la energía tiene su costo. En la parte petrolera vos tenés que primero explorar, que es costosísimo, perforar pozos. Un pozo en el Chaco saldría en el orden de 30 millones de dólares hoy en día. ¿Y eso no quiere decir que encuentre petróleo? Y eso no significa que encuentre. O sea, yo estoy explorando. Claro. No quiere decir que si yo hago unos juegos no quiere decir que encuentro petróleo. No, definitivamente. Lo que vos primero haces es, usando sísmica y otras técnicas, tratás de identificar dónde podría estar atrapado el petróleo en esas grandes áreas, ¿verdad? Ahí, una vez que identificás las posibles trampas, perforás. Y puede haber acumulaciones o puede no haber acumulaciones. Después de eso viene el problema de desarrollar la infraestructura para producirlo. Oleoductos, tanques, separadores, gigantesca. La inversión es
extremadamente alta. Y eso pasa en todos los niveles, porque si querés producir energía solar, tenés que tener los paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Que son costosísimos, tenés que implementar un área, tenés que implementar el sistema de transmisión de energía, etcétera. Lo mismo pasa en la parte eólica, tenés que hacer los generadores eólicos, ¿verdad? Toda generación de energía tiene un costo extremadamente alto, ¿verdad? Hay algunas que son de menor costo y otras de mayores. En el caso, por ejemplo, de una gran represa como Itaipú, obviamente el costo de generación es menor que en otros tipos de represas por el volumen, la cantidad de agua, la bendición de la naturaleza también. Sin duda alguna. La caída. Sin duda alguna. El río Paraná para Brasil y para Paraguay y parte de Argentina, obviamente, fue una gran bendición. Ahí tenés grandes caudales con mucha energía cinética, mucha diferencia de nivel y esa energía cinética del movimiento del agua, ¿verdad? La transformamos en energía eléctrica, ¿verdad? O sea, el petróleo, a pesar la energía de origen fósil, a pesar de que es cara su extracción y que hay un gran cuestionamiento contra el petróleo, contra las energías de origen fósiles, hoy por hoy se presenta como algo, por más costosa y onerosa esa, se presenta todavía como algo insustituible, porque digamos, todo el mundo habla de las energías renovables, que todo el mundo quiere energías renovables, digamos, nadie está en contra de eso, pero la sustitución de la matriz energética, es tan fácil dar un salto de la energía fósil a la energía renovable, eólica o... En mi visión, es imposible en los próximos 30 años o más, ¿verdad? Las energías renovables son en general energías que producen las fuentes renovables producen por unidad de masa, producen poca cantidad relativa a otras fuentes, ¿verdad? El potencial también es limitado, o sea, vos no tenés para producir más Itaipú, más Yacyretá, se podrían producir... Bueno, esa es la hidráulica, pero la solar y la eólica. La misma cosa, es peor todavía. Son interrumpidas, ¿verdad? Bueno, tienen problemas de intermitencia, ¿verdad? Tienen problemas de poca predictibilidad, tienen poca generación en realidad por unidad de masa. La solar y la eólica son energías del pasado que se volvieron ahora más eficientes. ¿Por qué sí que son del pasado? Porque esa es la forma como se desarrolló el hombre, cómo se hacía la navegación a vela, con viento. Claro, cómo se producía sal con la evaporación del sol, ¿verdad? Del agua. O sea, esa es la energía que el hombre usó hasta que con la revolución industrial tiene acceso primero a yacimientos de carbón que te permite tener energía cuando vos la necesitas. Firme, en cualquier momento. Eso pasa lo mismo con el petróleo y gas. Podés tener las 24 horas de acuerdo a las necesidades. En la energía eólica o solar, de noche no sale el sol. O sea, no podés tener energía y es cuando más consumo hay. O sea, no quiero que esto parezca que uno está en contra de una u otra. Lo mismo pasa con la energía eólica. Vos no tenés predictibilidad porque no sabés cuándo va a soplar el viento. Hay áreas donde se mide y se sabe que aproximadamente las mejores áreas del planeta, 230 días al año va a soplar el sol, hasta 270. ¿Qué haces con el resto? Y de repente te para y la vida la vida moderna necesita electricidad 24 horas por día. Tenés sanatorio, tenés frigorífico, tenés tu heladero, aire acondicionado. Entonces, lo que y esa es nuestra posición, me refiero a gente que ha trabajado en la industria, todas las energías tienen su nicho. Donde se pueda explotar, hay que explotar la energía hidroeléctrica. Paraguay tiene esa bendición y tenemos que seguir explotando al máximo. Donde se pueda la biomasa, que es una fuente muy importante para el Paraguay, ¿verdad? La energía eólica seguramente no, porque acá no hay vientos constantes y permanentes como lo hay en la Patagonia o en el Mar del Norte, donde soplan vientos 230, 270 días al año, ¿verdad? Pero el punto que... O sea, lo nuestro sería hidráulica solar. Hidráulicas, biomasa y fósil. Sí. Esa sería la matriz que tendríamos que hacer. Pero no la podemos sustituir al petróleo, porque acá se habla mucho, hay mucha... Los autos eléctricos están de moda. Bueno, ahí hay mucha desinformación también. Los autos eléctricos, yo estoy a favor de los autos eléctricos, tienen su nicho,
pero vos no podés, como trataron varios países, de prohibir el motor a combustión, porque si vos querés transicionar a 100% autos eléctricos, primero tenés que construir una infraestructura enorme, costosísima, para cargar todos los autos. Un auto eléctrico te da 300 kilómetros. Te vas hasta, digamos, Encarnación, y después, ¿cómo volvés? Necesitas varias horas para recargar. Ahora, Encarnación no llegas. Te quedas cerca. Sí, hay algunos que llegan hasta 400. Pero el punto es que en los autos eléctricos también, en el proceso de transición hay una cantidad de desinformación. Nosotros tenemos que ver las energías como aspectos, ventajas y desventajas. No hay energía, ese concepto de energías limpias, energías sucias. Yo creo que es una falta de información y una sobresimplificación del problema complejo. Lo que nosotros tenemos que aprender es que hay energías que tienen ventajas y desventajas, y eso aplicarlas de acuerdo al nicho en el que tenemos. En el caso de Paraguay, te voy a decir, las energías hidroeléctricas son una gran ventaja, nosotros tenemos un gran potencial, lo estamos maximizando, ¿verdad? Pero no hay que olvidar de las desventajas. Las desventajas, ¿cuáles son? El impacto que tenemos en la naturaleza, ¿verdad? Destruimos los saltos del Guairá. Hicimos en los ríos, que la función principal es de drenaje del agua de las zonas altas hacia el mar, el transporte de los sedimentos. ¿Qué hicimos? Canalizamos todo. Hicimos grandes lagos, el de Itaipú y todas las represas que están del lado brasileño, y eso cambió toda la ecología. Sistemas fluviales se volvieron sistemas lacustres. La hidroeléctrica tiene un costo ecológico, un pasivo ecológico gigantesco. La migración de los peces, toda la vida de la fauna y la flora que estaba al costado de los ríos, hoy son grandes lagos, está todo inundado. Tiene un impacto ecológico tremendo. El auto eléctrico, si cambiamos todo a auto eléctrico, ¿cuál es la importancia? Primero, un gran impacto en la minería. Cualquier auto eléctrico tiene media tonelada, unos 450 kilos de metales, cobalto, cobre, níquel. Vas a tener que empezar a hacer minería en gran escala, impactando grandes áreas. Después tenés el costo, ahora es el 1%. O sea, digamos que cualquier actividad que busque producir energía va a degradar la naturaleza. Va a tener un impacto en la naturaleza. No es neutral. No Hacer energía solar, eólica, todo tiene un impacto. Y no vamos a hablar de cada una, pero sí podemos hablar con más tiempo de cada una. Se me va porque quiero tocarte otro tema, porque tenemos el privilegio de contar contigo. Pero quiero terminar con eso. Las energías tienen ventajas y desventajas, todos tienen un impacto. La idea es, en el nicho que uno tiene, minimizar las desventajas y maximizar las ventajas. O sea, a ver, una matriz energética está compuesta de varios tipos de energía. Y eso es lo ideal para cualquier país. Hay un tema que es mundial y nos queda poco tiempo: el calentamiento global. Te tengo acá un privilegio. Sí. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema? ¿Hay o no hay? ¿O es que la naturaleza siempre se comportó así? ¿Hay una naturaleza inmanente que tiene un comportamiento que la razón humana no la puede captar? ¿O los procesos es producto de una degradación actual? Sí. Mira, es muy compleja esa y no pregunta. Tenemos mucho tiempo. Así que le voy a decir. El que estudió geología histórica sabe que el cambio en la Tierra es la constante, de eso no hay duda. Desde que se formó la Tierra ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando. Ahora, lo que hoy en día ¿Qué es evolucionar? Cambiando. Cambiando constantemente, pero no para mejorar. Bueno, el hombre llegó después de 4.000 millones de años de evolución de la Tierra, así que sí, puede ser para mejorar, ¿por qué no? No necesariamente. Ahora, pero no me quiero ir de tu pregunta, porque lo que hoy en día se habla de calentamiento global, a mi juicio, es una sobresimplificación del problema. En los últimos 1 millón de años, la Tierra ha sufrido periodos de calentamiento y enfriamiento. Hubieron por lo menos 4 o 5 periodos de glaciaciones seguidos por periodos de calentamiento. Y yo creo que eso va a continuar ocurriendo. Lo que hoy en día se está atacando es, después de la revolución industrial, el hombre ha tenido un impacto en la naturaleza, cortando árboles,
criando gran cantidad de ganados, ¿verdad? Hay una agricultura general y la quema de residuos fósiles, de carbono y de petróleo. Y lo que se considera es que el CO2 que se está emitiendo, el anhídrido carbónico, tiene un papel en aumentar el calentamiento normal, y esa sería la contribución del hombre. Si uno entiende la naturaleza, el 98% del calor de la Tierra viene del Sol. La contribución del hombre es mínima con respecto a eso, pero hay estudios que demuestran que un incremento del anhídrido carbónico en la naturaleza puede contribuir al calentamiento, y eso es lo que se está discutiendo. Bueno, para simplificar, bueno, tenemos que... O sea, la Tierra se calienta o se enfría de acuerdo al comportamiento solar en un 98%. Sin duda alguna. Y en un 2% de acuerdo a lo que los seres humanos hagamos acá. No sé exactamente los números, claro, que son de ese orden. Sí, en los movimientos de traslación, de rotación, la energía del Sol son los componentes más altos, sin duda alguna. Ahora, lo que el hombre puede hacer es controlar su efecto en la naturaleza, y lo que están tratando de hacer es mitigar la concentración de CO2 en la naturaleza o la concentración de metano, que tiene un efecto 4 veces mayor que el anhídrido carbónico. Pero eso es un tema muy complejo que lo tenemos que dejar acá. Lo vamos a dejar acá porque tenemos que irnos, y aparte vamos a volver a invitarte, porque estos son temas de actualidad, y la política energética creo que es de fundamental importancia que entendamos que si el Paraguay quiere crecer económicamente y el Paraguay quiere tener una política de desarrollo de inclusión social, el consumo de energía eléctrica o de cualquier, de origen hidráulico, solar, eólica, fósil, nuclear, no hablo, pues en Paraguay no hay posibilidad, es de fundamental importancia. Volvemos el martes que viene.